que va a evitar que haya irregularidades o alteraciones en la glicemia y que van a cumplir con la siguiente función. Cuando se trata de una hiperglucemia, eh, que es cuando hay valores muy altos de glucosa en sangre, la hormona que va a regularla va a ser la insulina y esta va a ser secretada por células beta de los islotes pancreáticos y su función va a ser acelerar la difusión facilitada de la glucosa hacia las células, eh, acelerar la conversión de glucosa en glucógeno, incrementar la capacitación de aminoácidos y la síntesis proteica. Y en el caso de la hipoglucemia, que es cuando hay niveles bajos de glucosa en sangre, el glucagón, la adrenalina y el cortisol va a promover la liberación de glucosa en sangre y el glucagón va a producirse en las células alfa, igual de los islotes pancreáticos, y su función va a ser convertir el glucógeno en glucosa eh, y formar glucosa a partir del ácido láctico y ciertos aminoácidos. Y pues bueno, la regulación de la glicemia igual va a implicar distintas rutas metabólicas según sea hipoglucemia o hiperglucemia. Discúlpeme, me sacó de la clase el Zoom. Ajá. Bueno, hablando de algunas rutas metabólicas que van a implicarse tanto en la regulación en caso de que exista una hipoglucemia o una hiperglucemia, vamos a empezar primero a hablar de las que regulan en caso de una hipoglucemia. Primero sería la glucogenólisis hepática. Puede haber una degradación de glucógeno hepático, pues, que va a estar almacenado. Algunas enzimas que van a ayudar van a ser, por ejemplo, la glucógeno fosforilasa, que nos va a ayudar a pasar el glucógeno a glucosa 1-fosfato, enzimas de ramificantes, fosfoglucomutasas, entre otras, dando como producto final a la glucosa 6-fosfato. Pues gracias, como hemos visto en otras clases, es gracias a la glucosa 6-fosfato que podemos formar también glucosa libre y esta se va a liberar en el torrente sanguíneo. En segunda instancia tenemos a la gluconeogénesis, tanto hepática como renal. En caso de que el glucógeno pues se agota, va a ocurrir esta gluconeogénesis. Como sabemos, va a ser en específico usando precursores no glucosídicos, entre los que podemos encontrar el lactato, que va a estar proveniente bueno, va a venir a través del ciclo de Cori, aminoácidos glucogénicos y en especial alanina, y el glicerol, que va a ser también producto de la lipólisis de tejido adiposo, gracias a algunas enzimas como piruvato, bueno, en general ocurre gracias a diversas enzimas, entre las que podemos mencionar la piruvato carboxilasa, la carboxinasa, la fructosa 1,6 bifosfatasa, la glucosa 6 fosfatasa, entre otras. Este, um, También tenemos a la lipólisis y la movilización de ácidos grasos. La lipólisis va a ser estimulada por el glucagón y las catecolaminas, en las que ya se mencionaba, por ejemplo, la adrenalina. En este proceso, pues los triglicéridos del tejido adiposo se degradan en glicerol y ácidos grasos. Que en específico el glicerol va a participar en la iniciación de la gluconeogénesis, perdón, al igual que los ácidos grasos. Bueno, hablando del ciclo de Cori, ya se mencionó, quizás un poco reiterativo, pero para aclarar que está presente, como sabemos, este se ocurre durante el esfuerzo muscular en situaciones anaerobias. Va a producir lactato por glucólisis anaerobia, mismo que se va a transportar a hígado por vía sanguínea, se va a convertir en piruvato y luego en glucosa gracias a la gluconeogénesis. Bueno, la glucosa va retornar al músculo para ser reutilizada y pues a grandes rasgos esto sería como el ciclo de Cori. Va a ser un gran auxiliar a la hora de regular la glicemia cuando el aporte de oxígeno sea bajo o el metabolismo esté acelerado.
También tenemos a la proteólisis celular. Cuando el ayuno se prolonga por demasiado tiempo, el cuerpo va a recurrir a la degradación de proteínas musculares para obtener aminoácidos glucogénicos. Como lo había mencionado, la alanina es un ejemplo. Estos se van a utilizar en el hígado como sustratos para la gluconeogénesis. Esta vía pues es muy costosa energéticamente y solo se llega a activar cuando las reservas energéticas ya se han agotado. Algunas de las rutas, en este caso que van a estar involucradas, pero en la regulación de hiperglucemia, va a ser la glucólisis. Pues como sabemos, esta va a ser una vía encargada de oxidar glucosa para obtener energía en forma de ATP. La insulina va a estimular la entrada de glucosa a las células a través de transportadores GLUT4 en músculo y tejido adiposo y va a promover su oxidación a piruvato, el cual luego pues va o puede seguir dos caminos, ya sea que se convierta en acetil-CoA para entrar al ciclo de Krebs o que se use en la síntesis de ácidos grasos en caso de que exista pues un excedente energético. También entra la glucogénesis, como hemos visto, pues se va a formar estas reservas de glucógeno, ¿no? Algunas enzimas pues importantes sería la glucogenosintasa, la fosfoglucomotasa, entre otras. En el hígado y glucógeno. Edgar, em, Edgar, ah, Edgar, perdón. Edgar, punto. Sí, sí. Nosotros no vimos glucogénesis, nada más te aclaro. Y mencionamos por qué ese término no lo utilizábamos, nada más como comentario. Ok. Perdón, perdón. Bueno, otros mecanismos que la regulan van a ser la lipogénesis. Bueno, como les había mencionado anteriormente, cuando las reservas de glucógeno, pues, bueno, cuando hay un superávit energético, también se va a destinar energía a la síntesis de ácidos grasos y triglicéridos como un almacenamiento a largo plazo. Este, um, pues sí, se va a dar la conversión de glucosa a piruvato, luego acetil-CoA y también la misma que se va a utilizar para formar ácidos grasos en el citoplasma hepático con enzimas como la acetil-CoA carboxilasa y la ácido graso sintasa. También va a existir la inhibición de algunas rutas catabólicas como, pues sí, un regulador, entre las que podemos mencionar que pues la insulina va a inhibir, bueno, va a bloquear la acción del glucógeno fosforilasa, evitando la degradación de glucógeno. Va a inhibir enzimas como la fructosa 1,6 bisfosfatasa y la pepcarboxinasa, la glucosa 6-fosfatasa, y todo esto va a suprimir la transcripción también de genes glucogénicos a partir de la señalización de la insulina. También va a ayudar a inhibir la lipólisis, siendo que la insulina inhibe la lipasa sensible a la hormona, reduciendo la liberación de ácidos grasos libres en el tejido adiposo. Nada más acuérdense de la ortografía por aquello de inhibición. Bueno, hablando del sistema de fosfágenos, como hemos visto, el sistema de fosfágenos va a ser de carácter anaeróbico a láctico, va a producir energía de manera inmediata, siendo el sistema energético más rápido del cuerpo que se utiliza en actividades intensas y de corta duración. Este va a utilizar fosfocreatina, bueno, es a través de la fosforilación de fosfocreatina o de nucleótidos que va a ayudar a unir el fósforo, a reintegrar el ATP, a través de moléculas como el ADP o el AMP. Y pues como principal relación entre ambas va a ser pues que van a servir igual los dos para regenerar el ATP, pero en el sistema de fosfágenos va a ser sin utilizar glucosa y en la regulación de glicemia va a ser más lenta y sí va a utilizar la glucosa. Ya explicó, bueno, ya han explicado cómo es el sistema de fosfágenos y cuando este se agota, ya que actúa solo durante los primeros 10 segundos, al realizar algún ejercicio o un esfuerzo intenso,
el cuerpo va a necesitar reponer el ATP y la fosfocreatina y para esto va a utilizar rutas em, posteriores que sí van a utilizar glucosa y que van a producir energía que va a venir de la glucólisis anaeróbica y del metabolismo aeróbico. Entonces, pues su relación también está en que si la glicemia está bien regulada, el cuerpo va a poder acceder a la glucosa de forma más rápida y eficiente y tener la energía suficiente para regenerar el ATP más rápido. Y pues de igual forma, ya vimos que la insulina y el transporte de glucosa influyen. Entonces, si, bueno, si una persona que realiza algún deporte tiene una buena sensibilidad igual a la insulina, la entrada de glucosa a las células musculares va a ser más rápida y va a mejorar la recarga de glucógeno y la producción de energía. Y pues que eso va a ser crucial para regenerar, bueno, por reponer lo que el músculo pierde después de hacer algún ejercicio o un esfuerzo intenso. Y um, pues el hígado igual va a regular la glicemia y apoyar a la recuperación, porque, bueno, durante la recuperación del hígado va a liberar a la glucosa al torrente sanguíneo para mantener la glicemia estable y eso va a hacer que haya suficiente suministro de glucosa en el músculo para sintetizar después el ATP. ¿Ya acabamos? Solo como, bueno, hablar del efecto del fósforo en el metabolismo hepático, pues como hemos visto, es muy importante para la reintegración tanto en sistema de fosfágenos del ATP, ya sea a través de ADP o de AMP, y también pues sí, también en la regulación de la glicemia y para la formación de ATP mediante otras rutas. ¿Ya? Sí, Ok. Pongan el siguiente sistema, por favor. ¿Quién va a compartir el de sistema de glucógeno? Nosotros, pero es que no podemos Ya conectar. se ve, ya se ve unos nopales por ahí. ¿O Ah, no son? ¿No son no, los sí. nopales? No, es Ah, tu foto de perfil de Aranza. Es que ah, no caray. tenemos dónde compartir. Permítanos. Tenemos Ah, problemas.
Es muy importante que escuchen siempre las indicaciones. En presencial, con tanto ruido que luego hablan, a veces es difícil escuchar, pero en línea es peor, pues porque en realidad tienen tantos factores ahí que les desvían el pensamiento y otros pues que nos dormimos en la lab, ¿no? Y nada más está prendida. Entonces es muy importante que escuchen. Gracias a Dios, pues ya el temario ya se terminó. Pero es muy importante que escuchen las indicaciones. Es muy importante, pues a estas alturas que terminamos ya el programa, pues simplemente lo único que les recomiendo es que lean perfectamente la pregunta del examen completa, porque al no leer correctamente esto, los errores en la respuesta se estadísticamente crecen al 100%. Entonces, les recomiendo que lo hagan. Y ahorita que terminen las 3 infografías, les explico el por qué les digo esto. Que vaya, no es la primera vez. ¿Qué pasa? Pero bueno, vamos, si tienen problemas con el compartir, vamos ahorita entonces a ver si el de aerobio lo puede compartir más fácil y retomamos el de glucógeno. Porque acuérdense que ahorita el internet acá en el OSPI luego se pone medio payaso y nos corta la inspiración. Y según lo que entendí, hoy vamos a acabar las 4 infografías, ¿no? Sí. Va. Entonces, si quieren, pasen el de aerobio y ahorita vemos que Sí, un momento. Voy. no entiendo nada al Fernando, pero Y ahí va, dice. ah, ok, lo bueno es que tenemos traductora. Ok. Ok, Muy vamos bien. eh, con glicemia y sistema aeróbico. ¿Puedes bajarle tantito, Fer, por favor? ¿Me podrían decir quiénes quedaron total en el aerobio? Mm, bueno, aquí ahí anda, dice Bautista Salazar, José Eduardo, Ajá, Colín Parra, ujú, Díaz García, ujú, García Huerta, ujú, Mora Mendoza, ujú, Pérez González ujú. y Rodríguez Salcedo. Gracias, gracias. Bueno, pues ya habíamos visto el concepto de glicemia, que eran los valores normales de glucosa en sangre. Y sus hormonas, tenemos primero al glucagón, que su función es catabólica, pues moviliza estos 3 nutrientes, o de glucosa, ácidos grasos y aminoácidos, de sus depósitos y los hace pasar a la corriente sanguínea. Eh, Ay, perdón. Sus funciones los, en el hígado viene siendo la fosforilación catalizada por proteínas quinasa A activa, el glucógeno fosforilasa e inhibe el glucógeno sintasa. Se promueve la glucogenólisis con formación y liberación de glucosa hacia el espacio extracelular y se inhibe la glucogenogénesis. El efecto
hiperglucemiante del glucagón es reforzado por su capacidad para incrementar la gluconeogénesis. Aumenta la glucemia, estimula el catabolismo nitrogenado y aumenta la eliminación urinaria de urea, creatinina y ácido úrico. En el caso del tejido adiposo, va a aumentar la lipólisis, aumenta la concentración de AMPC, lo cual activa la lipasa, estimula la degradación de triacilgliceroles y la liberación de ácidos grasos hacia la sangre, aumenta la beta-oxidación de ácidos grasos, lo que reduce los niveles de NAD en la célula y disminuye la capacidad de oxidar la glucosa en el ciclo del ácido cítrico. La concentración de acetil, la coenzima aumenta, así como la formación de cuerpos cetónicos y activa la LPL de los adipocitos. En el caso de la insulina, va a desempeñar una función anabólica e incrementa el almacenamiento de glucosa. Poli, nada más me quedó una pequeña duda, discúlpame. Ujú. Cuando dijiste glucagón, oí algo de hiperglicemia. ¿Estoy Ujú. correcta, no? ¿O cómo fue ese pedacito? No, no dije hiperglicemia. Ah, perfecto. Porque el glucagón Es se de estimula, hipoglucemia. estimula a las células alfa de los islotes de Langerhans gracias a una hipoglicemia. Ok, entonces nada más estoy loca. Gracias. Este, en la insulina, pues incrementa el almacenamiento de glucosa, ácidos grasos y aminoácidos y sus funciones en tejido adiposo viene siendo pues que favorece la lipogénesis, activa la lipoproteína lipasa, lo cual aumenta la provisión de ácidos grasos para la síntesis de triacilgliceroles. Estimula el ingreso de glucosa, la translocación de GLUT4, deprime la lipólisis, inhibe la lipasa de los adipocitos y reduce el nivel de ácidos grasos libres circulantes, reduce la cetogénesis, aumenta la vía de las pentosas que aporta NADPH al estimular a la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. En hígado, incrementa la actividad y estimula la síntesis de glucoquinasa, favoreciendo la utilización de la glucosa. Aumenta la glucólisis por estimulación de la glucoquinasa, fosfofructoquinasa y la piruvatoquinasa. Favorece la síntesis de glucógeno, estimulando la actividad de glucógeno sintetasa. Inhibe la producción de cuerpos cetónicos. Actúa en la depresión de glucogenólisis y gluconeogénesis, desactivación directa de fosforilasa quinasa y glucógeno fosforilasa, y represión de la síntesis de piruvato carboxilasa, fosfoenol piruvato carboxinasa, fructosa 1,6-bifosfatasa y glucosa 6. En el caso de células musculares, va a hacer que estimula la entrada de glucosa por translocación de los GLUT4 hacia la membrana. Aumenta la glucólisis por estimulación de la fosfofructoquinasa y la piruvatoquinasa. Estimula la síntesis de glucógeno al estimular la actividad de glucógeno sintetasa. Estimula la captación y utilización de los cuerpos cetónicos y estimula la bomba sodio-potasio, lo que favorece la entrada de potasio a las células. Bueno, luego tenemos la regulación de glicemia. Eh, Cuando tú comes un alimento, especialmente que tenga muchos hidratos de carbono, este va a entrar al cuerpo en forma de glucosa. Eh, cuando pasa esto, va a suceder una hiperglicemia, que significa que pues, la glucosa en sangre va a aumentar. Bueno, el páncreas y específicamente de las células betas de los islotes de Langerhans van a detectar este aumento de glucosa en sangre. Y como respuesta van a liberar insulina al torrente sanguíneo. Eh, la insulina se va a unir a receptores de células del músculo, del tejido adiposo y del hígado, que va a provocar que, bueno, puedan ingresar pueda provocar el ingreso de la glucosa desde la sangre hacia las células. Y bueno, en el hígado, la insulina va a estimular la conversión de glucosa en glucógeno para que pueda tener, bueno, para su almacenamiento.
y también va a inhibir la gluconeogénesis, que es la producción de glucosa nueva, y va también a, bueno, ya habían dicho de fomentar la lipogénesis, que es o sea, la síntesis de grasas o triglicéridos a partir del exceso de glucosa. Y bueno, como resultado de la hiperglicemia, la sangre bueno, más bien la glucosa es retirada de la sangre y va a ser almacenada o utilizada para, bueno, es todo esto para restaurar los niveles normales de glucosa en sangre. Y bueno, ahorita acabamos de ver la regulación cuando la glicemia aumenta y ahorita vamos a ver cuando disminuye. Nosotros durante el ayuno o el ejercicio o si hemos pasado un buen tiempo sin comer, la glucosa en la sangre va a disminuir y pues esto va a provocar que haya una detección de hipoglucemia, es decir, las células alfa de los islotes de Langerhans que están en el páncreas van a detectar la baja concentración de glucosa y bueno, esto va a provocar que haya una liberación de glucagón, perdón, de glucagón y bueno, estas células liberarán la hormona del glucagón hacia la sangre cuando el glucagón llegue al hígado, donde se va a unir con receptores específicos en la membrana de los hepatocitos, es decir, células hepáticas, se va a activar una señalización intracelular a través del AMPC y seguramente ustedes se han de preguntar, ¿y qué es el AMPC? Bueno, mejor conocido como el adenosín monofosfato cíclico, que es una molécula mensajera muy importante dentro de las células. ¿Esto por qué? Porque estimula dos procesos clave. Uno de esos procesos es la glucogenólisis, que es la degradación del glucógeno almacenado en el hígado para liberar glucosa, y el otro proceso es la gluconeogénesis, que es la síntesis de glucosa nueva a partir de precursores como aminoácidos, el lactato, que anteriormente lo habíamos visto relacionado al músculo, y el glicerol, que es la grasa, ¿no? Y bueno, después de esto se va a provocar la liberación de glucosa a la sangre. La glucosa producida en el hígado va a ser liberada al torrente sanguíneo y pues va a haber un aumento de glicemia. Los niveles de glucosa en la sangre aumentarán, asegurando el suministro energético, especialmente en lo que es el cerebro, porque pues nosotros sabemos que el cerebro depende mucho de la glucosa y también se va a restaurar el nivel normal de glicemia, cerrando el ciclo con una retroalimentación negativa que inhibe la liberación de más glucagón. ¿A qué me refiero con retroalimentación eh, negativa? Bueno, es un mecanismo de control que se usa en el cuerpo para mantener la estabilidad interna, es decir, resumido a una sola palabra, la homeostasis. ¿Ok? Y bueno, pasamos a lo siguiente, por favor. Bueno, yo les voy a hablar de las generalidades del sistema aerobio. Como sabemos, el sistema aerobio va a necesitar de oxígeno. Algunos nombres y sinónimos de este sistema puede ser sistema oxidativo de alimentos o metabolismo aerobio. La ubicación intracelular está en la sarcosoma. El tipo de metabolismo es aerobio. Esto quiere decir que requiere oxígeno. La fibra muscular predominante es de tipo 1 y la reserva energética predominante es triglicérido, perdón. Este, bueno, se especializa o es característica de que pues principalmente en los ejercicios de intensidad de baja a moderada.
y de duración prolongada, principalmente ejercicios de tipo aeróbico que trabajan la resistencia y la capacidad cardiovascular. Ya. Bueno, y ahorita vamos a ver la relación de la glicemia y el sistema aerobio. Y vamos a tener que, bueno, nos va a ayudar a realizar ejercicios, como mencionó Eduardo, de duración prolongada e intensidad baja. Y esto va a ser caracterizado por ser vías aerobias y se va a utilizar la glucosa y los triglicéridos como fuente principal de energía. Acá vamos a ver que la energía principal, bueno, se va a utilizar como la glucosa almacenada en el músculo. Y acá están las vías que participan para este proceso. Bueno, como ya vemos, tenemos tres pues, órganos, que sería el músculo, el hígado y el tejido adiposo. El músculo, su principal función, pues en la vía va a ser para obtener la energía o el ATP, pues para realizar la actividad física o el ejercicio. Y pues ya vimos como qué tipos de actividades, los cuales para obtener esta energía se va a pues requerir la glucólisis aerobia, obviamente por el nombre. De ahí se va a consecutar por ah, por la, bueno, después del piruvato se realiza la descarboxilación del piruvato, y ya para que podamos obtener el acetil-CoA para poder ingresar al ciclo de Krebs. Posteriormente, la cadena de transporte de electrones y fosforilación oxidativa, como la beta-oxidación. Sin embargo, el hígado y el tejido adiposo van a ocupar estas vías, pero va a ser para la regulación de la glicemia. El hígado va a utilizar cetogénesis, glucogenólisis y gluconeogénesis. Y pues el tejido adiposo va a ocupar lipólisis. Bueno, primero hablaré sobre la lipólisis. Pues este es como bueno, el tejido adiposo justamente, este, mm, ay, digo, la lipólisis pues va a ser como la descomposición de los triglicéridos. Como vimos, pues su reserva energética es el triglicérido, o bueno, la predominante, y la lipólisis va a ser pues esta descomposición. Esto va a hacer que pues los ácidos grasos que se descompusieron viajen por la sangre, y pues así el glicerol va al hígado, donde puede ser pues convertido en glucosa. Y esto va a hacer que podamos tener una reserva energética suficiente para realizar pues actividades de duración prolongada. Y el hígado sería como pues el principal eh, órgano. Em, por, sí, bueno, va a ser el principal, perdón, va a ser el principal órgano, ya que pues va a actuar como, pues va a ser como el regulador, y va a ser el principal en regular pues la sangre en glucosa, ya que pues como habíamos visto, cuando se realiza el ejercicio, si no hay suficiente glucosa, vamos a tener pues obviamente bajos niveles de glucosa en la sangre, lo cual nos va a tener como pues perjudicaciones. Y igual si existe demasiada glucosa en la sangre, va a tener pues diferentes. Y por ejemplo, aquí el hígado va a poder utilizar, por ejemplo, la glucogenólisis para poder bajar esos niveles de glucosa. Bueno, el ejercicio anaeróbico representa pues una herramienta fundamental en el manejo de prevención de alteraciones en la glicemia, ofreciendo beneficios tanto inmediatos como a largo plazo, a través de mecanismos bioquímicos y fisiológicos que optimizan la utilización de la glucosa y la sensibilidad a la insulina. Bueno, como primer mecanismo tenemos la activación de GLUT4 en el músculo,
que este nos ayuda a una mayor captación de glucosa sin depender de insulina. Durante el ejercicio anaeróbico, al aumentar la demanda rápida de energía, el músculo incrementa la captación de glucosa a través de la traslación de transportadores GLUT4 hacia la membrana celular. Entonces, pues este proceso es una gran medida independiente de la acción de la insulina. Como segundo mecanismo está la depresión de glucógeno muscular, que estimula el almacenamiento de glucosa post ejercicio. Pues esta actividad anaeróbica induce cambios temporales en la señalización de insulina inmediata, así facilitando pues que en horas posteriores se incremente la captación de glucosa. Luego está el aumento de AMPK, que esta es la actividad física intensa y mejora el metabolismo de glucosa y lípidos. Es un sensor energético que favorece la utilización de glucosa y a la oxidación de ácidos grasos, contribuyendo a una mejora en la sensibilidad de la insulina. Luego tenemos el aumento de masa muscular, que es una mayor reserva de glucógeno y consumo de glucosa. Pues aquí el entrenamiento anaeróbico provoca hipertrofia muscular, lo que incrementa la cantidad de tejido metabólicamente activo, capaz de absorber y almacenar glucosa en forma de glucógeno. Y luego tenemos la disminución de resistencia a insulina, que mejora la eficiencia del metabolismo glicémico. Bueno, pues con la práctica regular se producen adaptaciones que disminuyen la resistencia a insulina, y esto es crucial en la prevención y manejo de diabetes tipo 2. ¿Por qué hablar del ejercicio anaeróbico si el sistema es aerobio? Pero bueno, no sé. ¿Ya acabaron el sistema? Sí, ya eso fue todo. ¿Ya lo acabamos? Pregunté. Ah, supongo que sí, porque ya lo apagaron. Intentemos entonces. Listo. La primera parte de nuestra infografía es como un recordatorio breve de qué es el sistema de glucógeno lactato, solo para antes de relacionarlo con la glicemia. Y es un sistema metabólico que produce energía, que es útil en la contracción muscular. Y la principal fuente de reserva el almacén de energía, del sustrato, va a ser el glucógeno. Y los principales sustratos van a ser el glucógeno muscular, la glucosa 6-fosfato, el lactato. Las vías que se utilizan para obtener el ATP en el músculo son glucogenólisis, glucólisis aerobia y el ciclo de Cori. Mientras que en el hígado sucede la gluconeogénesis, la glucólisis inversa y el ciclo de Cori al tipo de fibra en el que va a realizarse esta vía de
energética es en las fibras 2A o también llamadas como intermedias o glucolíticas rápidas. Y pues esas son las características de este tipo de fibra, solo para recordar. Su color es rosa debido a la baja cantidad de hemoglobina, tiene una velocidad de contracción intermedia, así como una capacidad aeróbica intermedia y una resistencia media a la fatiga. Y pues son fibras de tipo oxidativo. Y listo, ahora sí empezamos con la parte de la glicemia. Ok, de nuestro sistema, la primera relación con la glicemia que vimos fue el ciclo de Cori, que es cuando pues el músculo al necesitar seguir manteniendo la contracción o este gasto de ATP para que no ingrese a su, pues sí, para que no ingrese más glucosas de la sangre, va a empezar la glucogenólisis, que va a formar pues la glucosa monofosfato y la glucosa libre, que pues esta glucosa libre por fosforilación se va a convertir en 6-fosfato para que pueda empezar la glucólisis y llegar al lactato. Cuando el lactato llega, pues si el músculo sigue necesitando energía, va a salir por la sangre, va a llegar al hígado y en el hígado pues va a empezar lo que es la gluconeogénesis para formar glucosa y la glucosa que pueda pues regresar al músculo. Eh, Otra relación sería la insulina, que cuando es un nivel muy alto de glucosa en la sangre, se va a estimular la glucólisis anaerobia en el músculo, que va a aumentar el lactato, y esto a su vez también va a estimular la glucogenogénesis para guardar más, pues sí, para guardar glucógeno. Bueno, después está el glucagón. Aquí durante la contracción muscular pues intensa, el músculo necesita pues más energía y en poco tiempo. Entonces, para obtener la energía de manera rápida, degrada el glucógeno a través de la glucólisis anaerobia, generando lactato como producto final. Ese lactato se acumula y es enviado al hígado por la sangre, donde entra en el sistema glucógeno-lactato, que pues es el ciclo de Cori. Allí el glucagón liberado porque la glicemia está bajando, estimula al hígado para que ese lactato produzca glucosa a través de la gluconeogénesis y pues esa glucosa regresa a la sangre y puede ser utilizada por el músculo en contracción. Y bueno, en la relación de la glicemia y el sistema de glucógeno lactato, tenemos que este sistema genera energía rápida y de alta intensidad, esto con poco oxígeno. Esto va usando la glucosa en la sangre o el glucógeno muscular y produce lactato y así su activación depende de la intensidad y el glucógeno disponible. La glicemia influye en la disponibilidad de glucosa como combustible inicial. Esto también va con las hormonas de la insulina y glucagón, que indirectamente son las reservas del glucógeno muscular. Y también es crucial para esfuerzos explosivos y sosteniendo a la alta intensidad su capacidad es limitada por la acumulación de lactato y el agotamiento del glucógeno. Bueno, y ahora vamos a decir los ejercicios que se utilizan en el sistema de glucógeno lactato. Primero son ejercicios de alta intensidad y corta duración, como la glucogenólisis y la glucólisis anaerobia, como sprints de 200 metros o de 50 a 100 metros, que es rápida generación de energía, sin oxígeno, uso inmediato de reservas de glucógeno. La intensidad debe ser muy alta y con unos segundos de esfuerzo máximo. Y la vía metabólica anaerobia utiliza glucógeno y produce lactato. Después también como otro ejercicio puede ser levantamiento de pesas, saltos, natación en distancias cortas, igual lo mismo que correr, o sea, debes de unos segundos tu máximo esfuerzo. Después ejercicios de duración intermedia y resistencia media, como lo son el ciclo de Cori y fibras de tipo
eh, que son igual carreras de distancia, ciclismo en intervalos de velocidad, remos en alta intensidad, circuitos de calistenia y los ejercicios de recuperación y metabolismo hepático, que es la gluconeogénesis y la glucólisis inversa en el hígado, que puede ser el trote ligero después de un sprint o entrenamiento intenso, caminar después de un esfuerzo máximo y ejercicios de movilidad. Y pues aquí anotamos específicamente 6, que eran los sprints, ese ya lo dije, levantamiento explosivo de contracción, que son contracciones intensas usando el glucógeno muscular rápidamente en producción de lactato. La intensidad debe ser alta y las series cortas y potentes. La vía metabólica es anaerobia. En bicicleta, que debe alternar esfuerzos intensos con recuperación permitiendo acumular y luego oxidar el lactato. La intensidad igual debe ser alta en intervalos de 30 a 60 segundos y debes de tener pausas y algunos descansos activos. La vía metabólica es mixta, inicia en anaerobia y se complementa en aerobia. Eh, Carrera de algunos metros que combinan la energía rápida del glucógeno con el aporte creciente del oxígeno. La intensidad debe ser un poco moderada, y tienes que tener un esfuerzo continuo de 2 a 3 minutos. La vía metabólica es anaerobia y aerobia. El remo en intervalos, que involucra grandes grupos musculares, existiendo alguna producción energética y moderada. La intensidad debe ser alta, de 3 a 5 minutos. La vía metabólica es mixta, anaerobia y aerobia. El trote o caminata de recuperación, que facilita la eliminación del lactato acumulado, convirtiéndolo en glucosa para reponer las reservas. La intensidad debe ser baja, de 5 a 15 minutos, y la vía metabólica debe ser aerobia, y aquí, como lo mencioné, favorece al ciclo de Cori. ¿Me escuchan? Sí, Ah, a ver si los oigo porque ya no los oía. Se salió. Ya están hablando porque no oigo nada. Bueno, ¿decimos todo otra vez o...? Todo otra vez, desde donde, después de lo de las fibras, del metabolismo, en esta parte del ejercicio no lo vi. Entonces, esto del ejercicio, ¿me lo pueden volver a repetir, por favor? Sí, le repito lo del ejercicio. Bueno, básicamente que necesitan ejercicios que utilicen el sistema glucógeno-lactato, como por ejemplo ejercicios de alta intensidad y corta duración, que es la glucogenólisis y la glucólisis anaerobia, que pueden ser sprints, entrenamiento, levantamiento de pesas, saltos kilométricos, natación en distancias cortas, ejercicios de duración intermedia y resistencia media, que es el ciclo de Cori y las fibras de tipo I, que son las carreras a distancia, ciclismo, remo, y los ejercicios de recuperación y metabolismo hepático, que es la gluconeogénesis y la glucólisis inversa.
como trote, caminar, después de esfuerzo máximo, ejercicios de movilidad. Y bueno, nosotros anotamos 6, que son sprints de 50 a 100 metros, que es rápida generación de energía sin oxígeno, uso inmediato de reservas de glucógeno. La intensidad debe ser muy alta y debes de dar el máximo esfuerzo unos segundos. La vía metabólica que se utiliza es la anaerobia, que utiliza glucógeno y produce lactato. El levantamiento explosivo, que hace contracciones intensas usando el glucógeno muscular con producción de lactato. La intensidad debe ser alta en series cortas y potentes. Y la vía metabólica es anaerobia. El HIIT en bicicleta, que alterna esfuerzos intensos con recuperación y así pues permite acumular demasiado lactato y así se puede oxidar. La intensidad debe ser media o alta en intervalos de 30 a 50 segundos, que debes de tener descansos activos durante este tiempo. Y la vía metabólica es mixta, ya que inicia en anaerobia y termina en aerobia. La carrera de 80 metros que combina energía rápida de glucógeno aportando oxígeno para mantener el ritmo. La intensidad igual debe ser media, o sea, moderada, de 2 a 3 minutos con un esfuerzo continuo sin parar. Y la vía metabólica debe ser anaerobia y aerobia. Remos en intervalos que involucra grandes grupos musculares. La intensidad es alta, debe de ser igual de 3 a 5 minutos. La vía metabólica es mixta, o sea, igual inicia en anaerobia y se complementa con aporte aerobio. Y el trote o caminata de recuperación, que facilita la eliminación del lactato que se va acumulándolo y lo convierte en glucosa para pues reponer esas reservas que tiene el cuerpo de energía. Y pues ya nada más. Y ya. Ok. De los tres, sí, ya, ¿no? Sí. Ajá. 6 personas fueron las que estuvieron involucradas en el sistema glucógeno. Sí. Ok. Entonces, los 3 hablaron de regulación de glicemia. Los 3 dijeron más o menos lo de la clase, en qué consistía la concentración. Bueno, solo el primero dijo la concentración de glucosa en sangre normal, que no es de 70, es de 60 a 100, de acuerdo a la norma oficial de mexicana de diabetes. Y eso es importante que lo sepan porque es pregunta de examen. Segunda, los 3 como tal mencionaron los estímulos para la producción de insulina y glucagón y los sitios y los 3 en diferente manera y con diferente profundidad explicaron qué estimulaba el glucagón en los diferentes órganos y la insulina en los diferentes órganos. ¿Sirvió como repaso? Sí. Quizás no repaso, sino como la primera vez que lo vieron, ya que el día de la clase a lo mejor no pusieron atención y lo leyeron, va. Pero, ¿qué intención tendría que los 3 hablaran de la misma cosa? Pregunto. ¿Tendría alguna intención que los 3 hablaran de lo mismo? Pregunto. Ahorita en la infografía. Si quieren ya quiten la compartida. Entonces, ¿tendría alguna función el que volvieran a repetir los 3 lo mismo? Cuando yo se los pedí, les dije, en la infografía necesito que relacionen qué acciones hacen esas hormonas de regulación de glicemia para ver cómo se relacionan
con las vías metabólicas del sistema que les toque. Entonces, Flores, me hablaste de la concentración y ya te aclaré, ¿no? Que es desde 60, lo del sistema de fosfágeno. Ahora, dentro de este sistema de fosfágeno, las vías metabólicas que narraron fueron, ¿cuáles? Entonces, recuerden que las vías metabólicas que teníamos que narrar en cada uno de estos iban a desglosarse. Ya las habían dicho ya habían desglosado su concepto y su nombre de cada una de ellas cuando dijeron o cuando expusieron el sistema. En la infografía tenían que describir toda la vía, sustrato, productos, enzimas, etcétera, de cada vía que tuviera que ver con su sistema. Entonces, ¿qué vías, compañeros del sistema de fosfágeno, se supone que estuvieron ustedes analizando? ¿Ya se fueron o qué? ¿Qué pasó? ¿Qué sistemas fueron? ¿Qué vías del sistema? ¿Qué pasó? ¿Ya se fueron o qué? Cayetano, Flores, Olmo, Silverio, Vergara, Prado, alguien. Bueno, es que me parece que nosotros en la infografía no desarrollamos en específico de vía bueno, ah, pues de fosfágenos, pero según yo es glucólisis, cadena transportadora de electrones, beta-oxidación y fosforilación oxidativa. No, es que ninguna de esas vías son. Sí tuvimos una clase de sistema de fosfágenos, ¿no? ¿O no? Ajá. Y fueron al menos 5 de las personas que ahorita están dentro del Zoom. De esas 5, ¿quién puso atención de cuáles eran las vías de fosfágeno? Aunque no fueran los que ahorita representaron la infografía. Ok, entonces la infografía, la finalidad era narrar el nombre y ya no me iban a describir el concepto, solo el nombre de la vía. Y una vez que dijeran el nombre de la vía de cada sistema, iban a poner toda la vía, sustratos, enzimas, productos, etcétera, de todas. El sistema de fosfágeno no tiene glucólisis, no tiene cadena transportadora, empezando porque es anaeróbica. Y si es anaerobia, no puede tener cadena de electrones. También les dije, como en el sistema de glucógeno, donde describieron características de las fibras.
Sin embargo, una, pues está súper chiquito y no lo veo. Dos, Trejo lo medio leyó, pero necesitaba que describieran color, me dijo, cantidad de sarcosomas, cantidad de mioglobina, tipo de metabolismo, si lo dijo, cantidad de ATPasa como enzima, cantidad de enzimas oxidativas, cantidad de enzimas glucolíticas, concentración de ATP, concentración de fosfocreatina, concentración de glucógeno, concentración de triglicérido, eso pensando en características histológicas o bioquímicas de la fibra muscular. Y tenían que describir tipo de contracción, velocidad de contracción, frecuencia de contracción, resistencia a la fatiga e irrigación. Como, bueno, irrigación también es histológico, perdón. Estas cuatro como características entonces fisiológicas de la fibra. Y iban a describir así como el sistema de glucógeno lo hizo. Le faltaron algunas cosas, pero mencionó otras. Así cada sistema tenía que narrar su propia fibra, no todas. Su propia fibra, las características de su propia fibra correspondiente al fosfágeno. Si el sistema de fosfágeno, la fibra es ¿cuál? La 2B, perfecto. Iba a describir todas esas características que les dije, pero solo de la 2B. El glucógeno lactato describieron la 2A con las cosas que les faltó. Y el sistema aerobio tenía que describir las características de las fibras tipo 1, todos esos rubros que les acabo de dar. Y de esa manera relacionábamos cuando vimos clasificación de fibra, pero ahora exclusivamente en qué sistema se utilizaba. Pero traíamos todas las características que vimos cuando vimos histología o tipos de fibras, pero ya no todas, sino la que cada uno le correspondía. Cuando ustedes narraran qué nombre era la vía, ya lo habíamos visto en el tema de sistemas, pero ahora iban a desglosar toda la vía, sustratos, productos, enzimas importantes. ¿Para qué? Pues para que recordaran esas características para un repaso del examen, que en realidad prácticamente estaban repasando desde vías metabólicas del primer parcial, pero ahora solo para cada sistema. Eso fue lo que les pedí, por eso les dije, no es una repetición ni una copia de lo que hicieron sus compañeros en la clase de sistemas. Era la correlación o traer de los temas que ya habíamos visto, ahora todo concentrado pero relacionado con el sistema. Y por ejemplo, algo importante que dijo Colin, cuando narraste lo de sistemas, no, lo de regulación de glicemia, mencionaste que en la diapositiva, en la infografía hasta arriba del lado derecho, tenías dos dibujitos, un cuadrito donde decía insulina, otro cuadrito donde decía glucagón, pero empezaste a narrar que, por ejemplo, el glucagón era una hormona que iba a estimular, ¿qué? Porque narraste un párrafo y luego ya empezaste a describir en los diferentes órganos todo lo que describieron los demás, pero dijiste un punto muy importante, un primer párrafo y sobre todo una palabra muy importante. ¿Te acuerdas qué dijiste? ¿Estimula el catabolismo nitrogenado? Exacto. Y no nitrogenado, actúa sobre el catabolismo en general. Entonces, si ustedes recuerdan, espero, yo les comenté que cuando estábamos hablando de sistemas metabólicos, hablábamos del catabolismo del músculo. Y cuando hablábamos de vías anabólicas, o sea, del metabolismo basal en el músculo, pues eran totalmente la de síntesis. Entonces, eso quiere decir que precisamente a grandes rasgos, aunque cada quien lo nombró, las vías metabólicas que se ven o que se relacionan o que tienen cabida en estos sistemas es precisamente las de catabolismo, glucogenólisis tanto en hígado como en músculo,
glucólisis específicamente en el músculo, lipólisis específicamente en el músculo y en el tejido adiposo. Y bueno, uno que es génesis, pero que aunque se llama gluconeogénesis y es en el hígado, también se utiliza en el sistema metabólico porque aunque es de formación de glucosa, nosotros le estamos utilizando como una fuente de tener otro sustrato de glucosa para después catabolizar y hacer más glucólisis en el músculo. Entonces, eso fue un punto muy importante. Colin nos ayudó a entender que entonces muchas de las vías, todas las vías más bien, que estimula el glucagón, que estimula, no que inhibe, que estimula el glucagón, son vías precisamente que se relacionan con el sistema de glucógeno y con el sistema aerobio. Pero todo esto, para que entiendan todo esto que les estoy explicando, necesitaba estar esquematizado en algo, en este caso en la infografía. Ok, entonces, pues lógicamente todo nos faltó, porque incluso las vías que mencionan glucógeno están bien, aerobio nos faltan algunas, y el sistema de fosfágeno ni siquiera, bueno, viene mencionada nada más la de fosfocreatina, pero nos faltaron los nucleótidos que ayudan. Entonces, ¿qué órganos nos ayudan en el sistema de fosfágeno? Hay órganos que nos ayudan a mantener sustratos. Durante los 8 o 10 segundos del sistema. Es pregunta. Ok. Y entonces en el sistema de glucógeno tenemos órganos de apoyo que sí no los mencionaron y en el sistema aerobio también no los mencionaron, aunque no nos describieron todas las vías. Por ejemplo, lipólisis nos faltó también en el músculo, aunque la lipólisis mayor es en el tejido adiposo. Ok, entonces, también les comenté que hay algunos ejercicios o deportes que utilizan sistemas en conjunto, es decir, sistemas puros de fosfágeno que sí nos describió, por ejemplo, ahorita el sistema de glucógeno, donde nos decía caminata de 800 metros, actúa mixta, o sea, utiliza sistema de glucógeno más sistema aerobio, y sí. Y hay unos que son puros, los ejercicios que nosotros o los deportes que vimos en cada tema de sistema, esos son los puros. Ahorita iban a mencionar los deportes que utilizan en conjunto, fosfágeno con glucógeno y glucógeno con aerobio, para que tuviéramos una idea de estos deportes. Ok, entonces, vamos, si no tienen algún comentario o algo, vamos con el infografía de contracción. ¿Quién lo va a compartir?
¿Alguna duda o comentario de lo que les dije hace rato? Vale. Con esto en realidad cerramos los temas con esta infografía que viene, cerramos como tal los temas del segundo parcial para tener ya el temario completo. Ok, entonces, Bueno, primero, beneficios del ejercicio físico, ¿no? Las generalidades del músculo. El músculo es un tejido especializado en la contracción que es responsable del movimiento, la postura y funciones metabólicas. Se clasifica en músculo esquelético, que es voluntario, que está unido a los huesos y permite el movimiento. El músculo cardíaco, que es involuntario, está presente en el corazón y genera el latido. El músculo liso, que es involuntario en órganos y vasos sanguíneos y nos ayuda a regular funciones automáticas. ¿esa clasificación de qué fue? La clasificación del músculo. No, nosotros en clase, por eso pareciera que todo lo que están haciendo es como si no hubieran venido a clase, por eso es que me preocupa. Cuando nosotros clasificamos al liso, estriado y cardíaco, lo clasificamos desde el punto de vista de tejido. Cuando lo vimos como músculo, como sistema, lo vimos como órgano grande y ahí no lo clasificamos como tal, lo clasificamos como tejido. Pero bueno, y luego, Bueno, en las generalidades pusimos ¿cómo se llama? Las mejoras que tiene el ejercicio físico en el tejido muscular, que es estimula el ejercicio, va a estimular el desarrollo y el fortalecimiento del músculo mediante la hipertrofia muscular, que es el aumento del tamaño de las fibras musculares, la mejora de la resistencia, que es el incremento de la capacidad del músculo para sostener esfuerzos durante tiempos prolongados, el aumento de la flexibilidad, que va a reducir el riesgo de lesiones y a aumentar la movilidad en los tejidos y en las articulaciones. Hay una mayor circulación sanguínea, va a favorecer la llegada de oxígeno y por lo mismo la nutrición del músculo. La regulación metabólica, porque mejora la sensibilidad a la insulina y previene las enfermedades como la diabetes y la obesidad. Y en los beneficios óseos y articulares va a fortalecer los huesos y proteger las articulaciones. Y en general, pues va a reducir el estrés, mejorar la calidad del sueño y En cuanto a la contracción, la principal estructura encargada de la contracción muscular de las fibras musculares son las miofibrillas, las cuales están compuestas por sarcómeros y estas a su vez de miofilamentos de actina y miofilamentos de miocina, los cuales interactúan y producen la contracción. En las propiedades del músculo, estas permiten y regulan la contracción. En la estructura del músculo esquelético encontramos el sarcolema, que es la membrana de la fibra muscular, que es la encargada de transmitir el potencial de acción y brindarle estructura a la fibra muscular. Los túbulos T, que son invaginaciones de esta membrana, y están unidas al retículo sarcoplásmico. Las cuales son encargados de la liberación de calcio, permitiendo la contracción muscular. Los sarcómeros son la parte más importante en la contracción muscular, ya que son la unidad funcional de la contracción. También tiene como estructuras fundamentales las mitocondrias, las cuales proveen de energía al músculo, a la fibra muscular, para que pueda llevar a cabo esta contracción. Como metabolismo energético del músculo, tenemos sistemas catabólicos, los cuales son el sistema de fosfágenos, que provee energía inmediata, glucólisis anaerobia, la cual genera lactato, glucólisis aerobia,
y oxidación de lípidos, las cuales son encargadas de generar energía de forma prolongada y de forma más eficiente. En metabolismos anabólicos tenemos la reparación y síntesis de proteínas musculares tras haber realizado un ejercicio. Esto mediante hormonas de crecimiento, testosterona o insulina, así como de generar hipertrofia para el fortalecimiento de la fibra muscular. Esto genera adaptaciones al ejercicio. En la parte aeróbica genera mayor número de mitocondrias, genera un mejor uso del oxígeno y la resistencia. En anaeróbicas tenemos un aumento del tamaño muscular y de la fuerza. En cuanto a la fatiga y a la recuperación, la fatiga está dada por la acumulación de iones hidrógeno, la falta de ATP y la falta o fallo en el acoplamiento de calcio a la miosina. En cuanto a la recuperación, tenemos la reposición de ATP y de nutrientes utilizados en la contracción, así como la eliminación de productos de desecho, activando el metabolismo anabólico para poder propiciar una reparación muscular. Bueno, y ahora vamos a ver como las diferencias sobre pues, el catabolismo y el anabolismo en el músculo. Bueno, para empezar con el anabolismo, el concepto como tal de la palabra anabolismo son procesos o reacciones metabólicas que construyen moléculas complejas a partir de moléculas simples. En pocas palabras, son reacciones de síntesis. En función, tiene la reparación del tejido muscular por medio de la síntesis de proteínas, mantener almacenes energéticos como triglicéridos, glucógeno y fosfocreatina, mantener sustratos energéticos como glucosa 6-fosfato, oxalacetato, acetilcolina, acetilcoenzima A y acetilcoenzima. Bueno, requiere de ATP. Ocurre durante el metabolismo basal muscular, el cual es la cantidad mínima de energía que la fibra muscular consume en estado de reposo para mantener sus funciones básicas y estructurales. Y bueno, se efectúa mediante 3 vías metabólicas, que es la lipogénesis o génesis de triglicéridos, donde 3 ácidos grasos y un glicerol 3-fosfato se sintetizan para formar triglicéridos. También está la glucogenogénesis, donde la glucosa 1-fosfato es convertida a glucógeno, y también la fosforilación de la creatina, que es cuando una molécula de fosfato se añade a la creatina para almacenar en forma de energía la fosfocreatina. Y en ejemplos donde se realiza, tenemos a pues una persona parada sin hacer nada y una persona acostada sin realizar algún ejercicio físico. Y bueno, en catabolismo, pues podemos ver que son procesos metabólicos en donde se van a degradar pues los macronutrientes complejos para hacerlos en sustancias simples. La diferencia es que esta va a ser la degradación de moléculas. Bueno, su función va a ser para obtener pues la energía durante el ejercicio, que también lo podemos categorizar como la contracción muscular, que es donde se va a realizar. A diferencia del anabolismo, en vez de requerirlo, va a liberarlo, ya que como estamos viendo, se van a pues degradar macronutrientes grandes, por ende vamos a liberar pues ATP. Va a ocurrir durante el ejercicio, que justamente, como ya lo había mencionado, es cuando se realiza la contracción muscular. Y pues, ¿cómo se efectúa? Se va a efectuar mediante 3 sistemas, que son los que hemos ido viendo mediante las clases.
van a ocurrir como relevo, o sea, ya en las últimas, lo habíamos dicho burdamente, como pataditas de ahogado, va a alternarse con el siguiente pues sistema. Y pues cada sistema va a tener pues diferentes vías metabólicas. El primero es el sistema de fosfágenos, el cual pues va a tener una obtención de energía rápido, pero pues también se va a agotar muy fácilmente y pues esto va a durar para ejercicios como de 10 a 15 segundos. Como pues habíamos dicho, el levantamiento de pesas para un récord personal, que es pues sí, es un ejercicio explosivo. Consecutimos con sistema glucógeno-lactato, el cual su obtención y agotamiento de energía va a ser intermedio. Esto pues ya habíamos visto que justamente por el lactato, ya que va a contribuir a la fatiga muscular. Y aquí podemos ver ejercicios pues de eh, 20 a 2 minutos más o menos de lo que dure. Y pues por último el sistema aeróbico, que su obtención y agotamiento de energía va a ser lento. Este pues nos va a ayudar a ejercicios como lo son pues deportes en general como nadar, fútbol, soccer, etcétera. Y pues los ejemplos, igual está una chica corriendo, que sería como en un maratón, el nadar, etcétera. 20, ¿qué? ¿Qué Segundos. mide Y el la de, energía? Segundos. sí, segundos, perdón. Y el sistema aeróbico va a durar, ahí según yo recuerdo, entre 30 minutos a 2 horas. Se puede durar hasta más como un maratón. Ajá. Y bueno, son como las principales diferencias que hay entre catabolismo y anabolismo. Y ya acabaron entonces toda la infografía de contracción. ¿Sí? Sí. Ok. Entonces, gracias a esta infografía de contracción, nos ayudó a repasar cuántas funciones tengo del sistema muscular. Número. No escucho. Ya pueden dejar de compartir. ¿Cuántas funciones tengo del sistema muscular? Eran 5 funciones. 5, ok. Del músculo como órgano. Voy de macro a micro. Como sistema muscular tengo 5 funciones. Gracias. Como músculo, como órgano, que sigue siendo macro. Mantener la postura, la ¿Cuántas termorregulación. funciones? ¿Cuántas funciones como músculo, como órgano? Como órgano. 5, creo. Como músculo es una. Como sistema muscular son 5. Como tejido muscular, que ya es histológico. Lo vimos como clase y de hecho muchas cosas de las que dijeron ahorita son de las diapositivas que le sacan foto. Entonces lo único que tienen que hacer es ponerse a estudiar y repasar, entender lo que sacan y ponerse a estudiar y repasar porque muchas cosas son de memoria. Y después lo de ahorita de infografía de correlación.
pero si no tenemos el concepto como correlación. Sistema muscular son 5, músculo es una, tejido muscular, ¿cuántas funciones son? Como tejido. Una también, y como fibra muscular, como unidad anatomofuncional, o sea, la célula, ahora sí, específicamente del tejido muscular estriado cardíaco. ¿Cuántas funciones tengo? Ok, 5 entonces. De esa manera entonces ya entendimos cuál es la diferencia entre estos dos desde el macro hasta el micro, cuáles son las funciones específicas de cada una. Ahora ya sabemos entonces las partes del músculo, ya sabemos las características histológicas distintivas de los 3 tipos de tejido: tejido muscular estriado esquelético, tejido muscular estriado cardíaco y el liso. Y ya nos adentramos propiamente a lo que es la fibra muscular. Ya conocemos también el concepto de fascículo muscular y conocemos también que el tejido conjuntivo es parte del sistema muscular de sostén. Nos ayuda a la irrigación y a la inervación del músculo. Este tejido conjuntivo, dependiendo de a qué nivel está histológico o macroscópico, va a tener diferente nombre: fascia, perimicio, epimicio, endomicio. Y ya sabemos el concepto de cada uno. También repasamos con esta infografía que tenemos 3 teorías de contracción. Estas 3 teorías de contracción se describen al final en la molecular en forma completa, pero como estas se fueron narrando de acuerdo a cómo iba evolucionando la tecnología, pues primero hubo la de deslizamiento, que solamente nos habla de las características que suceden en las bandas, en las líneas y en los miofilamentos, nada más. Y la de cremallera, que nos habla específicamente de el golpe activo, cabeza de miosina, sitio activo de lactina, y ATP y calcio en general. Y la molecular, que es la que describió Ángel. Ángel, hace rato cuando mencionaste las miofibrillas, ¿qué son? Organelos estructurales de la fibra muscular. Organelos del citoesqueleto. ¿Y la sarcómera qué es? La unidad funcional, pero estructuralmente, ¿a quién pertenece? A la miofibrilla. Ajá, es un elemento de la miofibrilla. Entonces, gracias a esto, entonces repasamos qué organelos existen en la fibra muscular, en el sarcoplasma de la fibra muscular. Gracias a esto también pudimos repasar entonces que el sarcolema es la membrana celular y que esta membrana celular tiene invaginaciones que se llaman túbulos T, perdón, y qué elementos orgánicos e inorgánicos completos que nos explicaron precisamente parte en los sistemas para poder clasificar las fibras. Entonces, ¿qué qué estructuras orgánicas e inorgánicas tiene la fibra muscular? Y bueno, llegando entonces a culminar con que si es una célula y se llama fibra muscular, tendrá entonces necesariamente que tener un metabolismo. Y este metabolismo puede ser anabólico o catabólico. Anabólico se encarga de regenerar, de síntesis,
y de almacenes, y el catabolismo se encargará entonces de vías metabólicas que liberen ATP para después hacer contracción muscular. O, bueno, contracción muscular que se refleja en ejercicio. Entonces, gracias a esta infografía repasamos todo esto e insisto, con esto, entonces terminamos todo lo que es el segundo parcial. Entonces, mañana, según lo que entendí, entonces ya no nos vemos porque ya terminamos la infografía. ¿Tienen alguna duda o algo para que de una vez se aclare? Porque según yo ya mañana no nos veríamos. ¿Alguien puede contestar si sí o si no? ¿No? Ok. Entonces, pasan Semana Santa, después de Semana Santa entonces hacemos el examen oral. No sé, porque hasta la fecha no sé en qué condiciones vamos a estar, si va a ser en línea o va a ser presencial, y todo eso dependerá pues cómo haremos lo de la maqueta, pero pues eso tampoco lo puedo saber porque no nos han dado ningún informe al respecto, ¿ok? Si ya no tienen dudas, entonces eso es todo. Gracias.